vamos a dialogar y analizar es el extenso proceso de paz de uno de los conflictos más importantes en la historia de Irlanda. ¿En qué consistió este conflicto? El conflicto tiene una trayectoria muy antigua, empezando por la colonización anglo-escocesa, producto de las invasiones de Inglaterra, lo que causó una guerra civil en Irlanda del Norte. ¿Y quiénes perdieron la guerra? El conflicto se generó entre dos etnias, los unionistas protestantes y los republicanos católicos. ¿Qué querían ellos? Buscar la manera de liberarse de la obediencia británica, a través de la violencia que ocasionaba un grupo paramilitar IRA. ¿Y por qué el proceso de paz? Las victorias en las elecciones del Partido Republicano se han enfocado en varios intentos de negociación y consolidación de erradicar la violencia, con la promesa de buscar la paz, como pasó en 1998. El conflicto irlandés data desde 1169 con las primeras invasiones anglo-normandas al territorio irlandés. Esta lucha por el territorio irlandés continuó hasta finales del siglo XVI. ¿Y quiénes ganan esta disputa? A partir de esta fecha, la corona británica comienza una política de colonización en el norte, la cual consistía en expropiar la tierra a los irlandeses y dársela a los ingleses y escoceses protestantes que imponen sus costumbres y culturas. ¿Qué implicaciones generó esto? Esto generó el inicio del conflicto étnico-religioso debido a la constante intervención e imposición por parte de la corona inglesa protestante y la resistencia de la población nativa irlandesa que era católica. ¿Y qué pasa con el IRE y el Sinn Féin? En el siglo XX aparece el grupo IRE en 1913 y, producto de un suceso histórico conocido como el Levantamiento de Pascua de 1916, se reprimió la población y generó ampliación en el apoyo al partido político Sinn Féin, fundado en 1907, lo que permitió que este partido triunfe en las elecciones de 1918. ¿Y por qué es importante esta victoria? A partir de esta victoria comenzó un proceso de pugna por la instauración de un parlamento hasta 1968-1969, donde comienza lo que se conoce como los Troubles o el conflicto moderno. En 1996 se comenzó un proceso lento, el cual tenía como objetivo replantear las estructuras de poder por medio del diálogo entre el IRE y el gobierno y redefinir la importancia de Reino Unido y su relación con Irlanda, además de analizar nuevamente los puntos del tratado y poner fin a la ley antibritánica. Este conflicto tiene una dimensión regional en la que Reino Unido tiene gran relevancia. ¿Qué relación tienen estos dos países? Ambos países tienen una historia cultural semejante, además de que estos dos estados han estado fuertemente involucrados políticamente. Al ser Reino Unido una de las principales potencias de Europa, este sacó gran provecho de Irlanda por muchos siglos, aspecto que para el grupo IRA era inconcebible. Además, el proceso de paz fue apoyado por otros países, como Estados Unidos, con Bill Clinton, la Unión Europea con una inyección económica y la participación africana y canadiense con sus mediadores. ¿Y qué pasó entonces con el acuerdo anglo-irlandés de 1985? Después de este acuerdo se le permite a Irlanda una mayor participación en temas relacionados con la región. ¿Pero por qué IRA se opone? La relación de estos dos gobiernos será tomada solamente por el presidente y los gobernantes, hecho que para la mayoría de la población era ilegítima. Es por esto que para terminar con este conflicto el 10 de abril de 1998, en el proceso de paz se estipula que Irlanda del Norte en su totalidad pertenecería al Reino Unido siempre y cuando la población tuviera conocimiento y voto. El acuerdo de paz permitió la viabilidad económica, pero el conflicto continúa en torno a lo político y cultural con la conmemoración de la Guerra de Boyne en 1632. Además, aún existe un muro que divide a la pequeña ciudad de Belfast como símbolo del conflicto que no han permitido tumbarlo. Pero no todo es negativo, se han creado institutos de paz que han implementado iniciativas de formación política democrática y centros educativos integrados buscando la reconciliación. Created using Powtoon.